Está con nosotros el ministro de Salud, Francisco Alaví. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto poder recibirlo en la entrevista M. Un placer, Marisol, un placer poder estar informando siempre a la población desde tempranas horas sobre todos estos avances en el tema sanitario y cada uno de los pasos que el sistema de salud, ahora mucho más robusto, está dando para el beneficio de la población. Tengo que preguntarle sobre mi salud, ministro. Le decía antes de entrar al aire, hemos visto muchos casos en este momento, una alta incidencia de casos de problemas respiratorios. No significa que todos sean COVID, también hemos visto un alza en casos de niños, y no solo en nuestro país, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos, muchísimos casos. ¿Qué es lo que está pasando, ministro? Estamos observando en este momento, evidentemente, una elevación de los casos de enfermedades respiratorias agudas, y esto es importante tenerlo en consideración porque en paralelo tenemos también un incremento reciente de casos en el tema de COVID-19, que esto obedece evidentemente a esas fluctuaciones, a esos aumentos y descensos en la cantidad de casos que se observan, y también en paralelo en características relacionadas a otro tipo de enfermedades respiratorias de tipo virales, como es el tema de la influenza, como es el tema del virus sincitial respiratorio, que en este momento está generando elevaciones y disminuciones de casos en diferentes partes del mundo, no solo es en El Salvador. Hemos visto cómo recientemente el tema específico del virus sincitial respiratorio a nivel internacional ha incrementado la cantidad de casos en paralelo a la influenza, y estos son los tres principales virus que están presentando enfermedades respiratorias a nivel de toda la región, y esto es importante tenerlo en consideración porque nos vuelve a poner en el centro un tema importante, que es el tema de un problema pulmonar. Ahora, ¿qué debemos de hacer la población salvadoreña? ¿Cuál es la recomendación principal? Pues ante un problema respiratorio, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar cuál es la causa de este problema respiratorio, y eso se realiza a través de la identificación por pruebas correspondientes. ¿Cuál es el mayor o la enfermedad más compleja de estas tres que mencionábamos? Pues evidentemente el tema de enfermedad por COVID-19. Por eso lo primero que tenemos que descartar es que se trate de una enfermedad de COVID-19. Una vez tenemos ese diagnóstico, pues ya el sistema de salud puede intervenir dependiendo de cuál sea esta patología. Si es un problema de COVID-19, nosotros iniciamos el tratamiento de molnupiravir, que todos conocemos, ese kit celeste que básicamente tiene el medicamento que inhibe la replicación viral. Si se trata de una influenza, podemos iniciar evidentemente tratamiento con analgésico, antihistamínico, que son aquellos medicamentos que pueden dar mejoría a los síntomas, y de alguna manera esto nos saca adelante rápidamente. Y si es virus sincitial respiratorio, también el tratamiento es muy sintomático más una observación. Generalmente hacemos mucho énfasis en las poblaciones de los extremos, porque esas poblaciones son las que pueden llegar a tener un riesgo importante con esta enfermedad, como son los niños, como son los adultos mayores. Y en ese aspecto, decirle a la población, ante un problema respiratorio debemos identificar, debemos acudir oportunamente al sistema de salud o solicitar nuestra prueba correspondiente, y por supuesto cumplir todas las recomendaciones que están a disposición. Otro punto importante que es inminentemente necesario es que ante cualquier problema respiratorio, también en paralelo debemos hacer el uso de todos aquellos dispositivos que nos permiten proteger a las personas que están cercanas, y esto es el uso de los diferentes dispositivos como mascarillas, lavado de manos constante con agua y con jabón, el uso de alcohol gel, que son herramientas o mecanismos que a lo largo del tiempo de la pandemia hemos venido aprendiendo precisamente para limitar al máximo los efectos negativos de esta enfermedad. De hecho, usted siempre fue franco y usted dijo, el COVID vino para quedarse, y esa es una realidad con la que la humanidad debe de lidiar. Totalmente, el COVID no va a desaparecer, es una enfermedad, es un virus que ya forma parte de todos los virus respiratorios que están en el tema de nuestro país. Ya es una enfermedad básicamente endémica, es una enfermedad que ya causó su primer impacto, que es la pandemia. Hoy estamos en el momento post-pandémico, pero que este virus no va a desaparecer, va a tener incrementos y disminuciones que están relacionadas al momento, a la época del año, que están relacionadas a muchos factores. Nosotros sabemos que normalmente en una época del año tenemos influenza, que estas influencias suben, que luego disminuyen, y eso es lo usual. Ya sabemos los periodos en el año que vamos a tener incrementos de problemas respiratorios en particular. Muchas veces se relaciona a las épocas de invierno, y a veces nos preguntan, mire ministro, pero ¿y por qué la época de invierno es por el frío que se incrementa la cantidad de problemas respiratorios? Y fíjese que no es tanto por esto, son factores bien importantes que debemos tener en consideración. En las épocas frías, la mayor parte de la población trata de resguardarse, no salir,
porque esto, pues evidentemente por los cambios climáticos o por la temperatura, la población trata de resguardarse y eso genera que haya más convivencia entre diferentes grupos poblacionales en lugares cerrados. Esto facilita la transmisión de enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué es lo importante? El virus como SARS-CoV-2, el COVID en este momento, ya es una enfermedad endémica que en periodos específicos del tiempo, en el día a día, vamos a observar que va a tener incrementos y luego va a tener disminuciones. ¿Qué podemos hacer? Abordar oportunamente esta enfermedad como abordamos la influenza, como abordamos los problemas pulmonares por otras enfermedades y hacerlo de manera oportuna, proteger a aquellos grupos poblacionales vulnerables. ¿Cuáles son esos grupos poblacionales? Los adultos mayores, pues, los niños, embarazadas. ¿Cómo logramos hacer toda esta protección? Bueno, a través de los mecanismos que ya conocemos, está a disposición vacunas para que la población que no ha recibido su dosis reciba. Estamos también con las necesarias cantidades para que usted pueda tener primera, segunda, tercera, cuarta dosis. Una vez identificado, para poder, tenemos pruebas PCR a disposición para poder identificar oportunamente la enfermedad. Cuando usted identifica oportunamente la enfermedad, usted comienza a tomar el kit de medicamento Molnupiravir. Quiero recordar algo importante. Este kit de medicamento está a disposición para la población salvadoreña totalmente gratuito, totalmente universal, cuando es un medicamento que literalmente en un par de dosis mejora totalmente la condición de un paciente que está experimentando esta enfermedad. Pocos países pueden decir que tienen a disposición este medicamento de manera gratuita para la población, cuando veamos que los tratamientos en países de la región europea podrían llegar a tener costos de entre 500 y 700 dólares. El Salvador lo ha puesto a disposición de manera gratuita. No solo se lo pone a disposición, sino que totalmente se lo entrega hasta la puerta de la casa. Sí, esto impresionante. acompañado con todos los medicamentos para mejorar los síntomas que son tan molestos de una enfermedad como ha sido el COVID-19. Y a eso se le suma que tiene en todo momento un acompañamiento de parte del Ministerio de Salud a través de la llamada por el call center, que son 14 días los que se están comunicando para ver si usted no tiene síntomas que representen gravedad y que requieran un ingreso hospitalario. Entonces creo que es muy importante que hagamos el análisis, que cada decisión que se ha tomado en el gobierno del presidente Bukele tiene como objetivo principal cuidar de la gente y que el beneficio llegue a donde tiene que llegar, y en este momento lo estamos viendo con todo lo que está a disposición para cuidar su salud. Y gracias a la gestión del presidente Bukele, como usted lo señala, recibimos el primer cargamento de vacunas. Eran aquellas esperanzas puestas en esas vacunas que llegaron para todo el personal médico, para el personal de enfermería que estaban en primera fila y tan pronto iban llegando todas las entregas de vacunas que ustedes habían gestionado con muchísima anticipación, pues conscientes de la situación. Y hablar que ahora van 11.289.175 dosis es un número impresionante. Sí, definitivamente es un número impresionante, luego de tener en consideración que nos enfrentamos a uno de los problemas sanitarios mundiales más importantes de los últimos tiempos, cuando todos los países tenían que correr básicamente una carrera por poder proteger a sus poblaciones, por poder garantizar que no tuviéramos efectos negativos o limitar esos efectos negativos que estaban implícitos en la pandemia. Yo me recuerdo en muchas ocasiones mencionarle a la población, mire, la pandemia tiene dentro de su característica generar dificultad, generar dolor en la población mundial, porque va a generar muertes que no dependen de diferentes situaciones que pueda decidir cada país, que se pueden limitar con las intervenciones oportunas y rápidas. Es una situación totalmente diferente. Cuando ahora hacemos el análisis de esos 11 millones de dosis que en El Salvador han llegado, nos damos cuenta de algo importante, y es cuándo llegaron, cuándo empezó la estrategia de vacunación y cuánto se alcanzó el porcentaje más alto de población inmunizada. ¿Y por qué hago esta mención? Y yo recuerdo que El Salvador fue uno de los pocos países que se reconoció a nivel internacional por haber superado más del 70% de su cobertura de vacunación ante el COVID-19 en el año básicamente 2021, cuando la expectativa era que todas las poblaciones a nivel internacional alcanzaran al menos el 40% y que en el 2022 lograran alcanzar el 70%. Nosotros en el 2021, cuando la meta era 40%, ya habíamos superado el 70%, la meta que era para el 2022. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque la diferencia entre los países que lograran vencer esa meta en el 2021, o sea, una cobertura de arriba del 70%,
con lo que están alcanzando esa meta ya en fechas posteriores, es el número de vidas que se perdieron. No es lo mismo iniciar una vacunación en el momento preciso en el que sale prácticamente la vacuna y comienza una estrategia fuerte de vacunación que protegimos a la población cuando ella era vulnerable, cuando ella era totalmente virgen a este virus que generó tanto impacto, a hablar en retrospectiva ahora que ya pues básicamente un buen grupo de la población a nivel mundial desarrolló la enfermedad y que haber desarrollado esa enfermedad le generó defensas. Pero ¿cuántas vidas se hubieran podido salvar si estas personas a nivel mundial hubieran recibido oportunamente esa vacuna, hubieran recibido en corto tiempo esa vacuna? Evidentemente todos los países, creo yo, hubiéramos querido iniciar la vacunación Por supuesto. 2, 3, 4 meses después de que inició esta pandemia, pero evidentemente no se tenía. Ahora, hay que resaltar, muy importante, que la administración del presidente Bukele siempre tuvo esa visión de darle seguimiento a estos grupos que estaban formulando la vacunación y esto nos permitió recibirla iniciada los primeros días la comercialización de estas para poder proteger a la población y ahora lo vemos de una manera totalmente diferente cuando vemos El Salvador ser reconocido por el manejo de la pandemia. Creo que todos los salvadoreños tenemos muy claras las acciones que se implementaron en el país que ahora pues nos dan ese conocimiento y sobre todo esa conciencia que ante un problema respiratorio tenemos que usar todos los mecanismos de prevención, tenemos que hacer todo el cumplimiento de la normativa del Ministerio de Salud, pero también nos deja claro que las intervenciones que se hicieron en el sistema de salud ante esta pandemia de COVID-19 hicieron la diferencia en el tema de esta enfermedad. Cuando el presidente dijo, y no lo dijo solo una vez, la salud debe de prevalecer sobre la economía. Y a pesar de que habían muchísimos grupos que lo atacaban, velando por sus intereses personales, el presidente no dio un paso atrás y dijo, primero es la salud y después es la economía, y se mantuvo. ¿Eso fue clave? Eso fue lo que hizo la diferencia en nuestro país, lo que nos permitió salvar muchas vidas, totalmente clave. Creo que si no se hubiera tenido esa visión o esa apuesta por la salud, hubiéramos estado en una situación muy compleja, porque esto hubiera representado pérdida de vidas, más dolor en las familias salvadoreñas. Bien probablemente creo que cuando nosotros hacemos un análisis en retrospectiva podemos decir, bueno, pero hubieron letalidades a causa de esta enfermedad. Sí, definitivamente, era una pandemia. Estamos hablando como los antecedentes históricos de otras pandemias en las que murieron miles de personas. Pero creo que es muy importante que tengamos claro que esto hubiera podido ser totalmente diferente y totalmente más negativo si no se hubieran tomado intervenciones tan importantes como las que se tomaron en su momento por parte del presidente. Porque el apostarle a la salud fue clave. Y ser reconocido como uno de los países que ha manejado mejor la pandemia no es algo que se tome a la ligera, sino que se toma con un análisis científico por entes tan importantes de peso como es la Organización Mundial de la Salud. Y estas palabras de reconocimiento y estos análisis no son en base a datos subjetivos, sino que en base a datos objetivos que se están dando en las paramétricas internacionales y que pues la población puede ir dándose cuenta de cómo es correlacionado con el día a día de lo que observa en un país. ¿Y cómo se lo pongo de ejemplo? Bueno, no nos vayamos tan lejos. Cuando iniciaron todas las estrategias de protección, principalmente, como todos sabemos, la más importante, la vacunación, en El Salvador ya estaba abierto libremente la vacunación y había países hermanos, vecinos, que estaban básicamente todavía en diferentes grupos etarios avanzando para la vacunación. Eso quiere decir que habían personas que todavía no tenían la posibilidad ni siquiera de optar a ponerse la vacuna. Entonces es un comparativo importante para que la población vea cómo la apuesta por la salud fue clave. No hubieron intereses económicos, no hubieron intereses de otra índole. Fue un momento difícil, fue un momento de tomar decisiones críticas, pero un momento en el cual se marcó la diferencia entre tener una cantidad de vidas perdidas importantes a poder salir adelante ante esta pandemia. Yo recuerdo que siempre lo hablábamos en todo momento y es que la misma Constitución nos dice, bueno, usted tiene que garantizar la vida, la salud. Esos son los principales compromisos o obligaciones que la Constitución dice. Primer artículo. El primer artículo. Y no podemos garantizar la vida si no garantizamos la salud. Entonces, ahí en los principios más básicos, fundamentales de la Constitución, dice cómo debemos hacer todo lo necesario para poder salvaguardar la vida de la población a través de, en este caso, la salud. Y es lo que se realizó a través de la visión del presidente. Se fortaleció el sistema de salud. Bueno, básicamente el sistema de salud estaba totalmente olvidado, totalmente
descuidado, obsoleto, sin condiciones necesarias para poder ir realizando, y no solo ante la pandemia, sino que esto es algo que se acumuló por años, y esto pone una situación apretada en ese momento en el cual el principal actor en una situación tan crítica era el sistema de salud. No solo nos dejaron un sistema de salud dañado, olvidado, con deficiencias, sino que en el momento en el que el país, la población mundial, más necesitaba sus sistemas de salud, en El Salvador el sistema de salud estaba totalmente apagado, totalmente obsoleto, totalmente olvidado. Entonces creo que es muy importante el que siempre hagamos el recuerdo de que esos años que pasaron, esos años hubieran sido muy importantes, en el cual todo el avance del sistema de salud hubiera permitido a los salvadoreños tener mejores condiciones. Sin embargo, no era en ese momento no era de tener en consideración eso, sino que era de hacer todo lo humanamente posible por salvaguardar la vida de la población. Y es así como vimos que en tan corto tiempo se hizo una transformación del sistema de salud, y esto ahora es también reconocido a nivel internacional, porque hemos logrado no solo establecer una de las mejores estrategias de salud pública en el tema de COVID-19 y de la pandemia, sino que en paralelo todas las acciones integrarlas de manera que el sistema de salud ahora es mucho más robusto, ha tenido importantes avances en el tema de digitalización, ha tenido importantes avances en la cadena de abastecimiento de insumos y medicamentos, hemos tenido importantes avances en la renovación de las estructuras, desde lo más básico, que es un techo, diferentes actividades en el día a día de los hospitales, hasta tener ahora un sistema que tiene capacidades de poder atender enfermedades que van surgiendo en temas importantes, como lo hemos visto en los últimos días con el caso de la viruela. Y eso nos llevó como país a tener esos más de 300 puntos de vacunación. Increíble, ministro, pensar que 262 municipios contaban con más de 300 puntos de vacunación, y muchos están aún abiertos para la población. Totalmente, y esto es en corto tiempo. La idea de poder tener estos 300 puntos de vacunación era alcanzar que la población en los diferentes lugares tuviera a menos de una hora su punto de vacunación, para que de esta manera usted pudiera recibir esta estrategia tan importante, que era gratuita, era universal y era voluntaria. Se alcanzaron todos los objetivos, y esto nos permitió vencer esa meta en el 2021 con más del 70% de la población. El Salvador no solo logró proteger a su población, sino que también ayudó internacionalmente a países hermanos como Honduras con el poder entregar vacunas para que ellos pudieran proteger a su población, cuando ni siquiera habían iniciado las estrategias de vacunación en grupos etarios tan importantes como los grupos vulnerables, adultos mayores, personal de salud. No solo eso, también dimos esa oportunidad. Perdón, ministro, fue cuando el presidente de la República se reunió con los alcaldes de Honduras que llegaron a Casa Presidencial y fueron recibidos por el presidente. Correcto, fue en ese momento en el cual se hace todo este acercamiento, y esto nos le permite, ante esa necesidad tan importante que había en Honduras, poder acceder a este tipo de biológicos que protegían a sus poblaciones más vulnerables. Hablábamos del personal de salud, hablábamos de los adultos mayores que no tenían ninguna protección en ese momento en el cual pues impactaba el COVID-19. Yo creo que eso fue importante. Otro de los datos importantes fue que, si ustedes se recuerdan, en ese momento en el cual la Organización Mundial de la Salud pidió que si se podían redistribuir las fechas de entrega a aquellos países que habían alcanzado las coberturas, El Salvador fue el segundo país, luego de Suiza, de poder poner a disposición sus fechas de entrega, que posteriormente iban, pues evidentemente, a ser completadas, pero que esto servía para que otros países que todavía iban con un proceso lento de implementación de la estrategia de vacunación lograran alcanzar mayores niveles de cobertura. Es decir, el éxito que teníamos nos permitía como país tener ese gesto humanitario con otras naciones. Totalmente, y eso creo que es una muestra de cómo esa decisión tan oportuna de siempre tener presente la salud de la población, como fue claro dentro de las estrategias del presidente Bukele, no solo nos permitió proteger a la población de El Salvador, sino que también nos permitió aportar ese granito de arena con poblaciones, con nuestros hermanos centroamericanos, o también con otras poblaciones a nivel internacional. Veía algunos datos, se han aplicado más de 38,000, cerca de 40,000 vacunas a extranjeros. Totalmente, esto es una de las claves, porque todos sabemos que nuestro país no puede estar seguro si solo aplicamos a nuestra población, sino que también a la población que está residiendo dentro del país, y no solo eso, a todo aquel que quiere estar pues mucho más seguro, y eso es que pone a disposición en el sistema de salud para que todas las personas que están en el territorio
puedan recibir la vacuna sin inconveniente. Básicamente usted solo tiene que acercarse a uno de nuestros puntos de vacunación, a uno de nuestros centros, y usted recibe de esta manera la vacuna. Yo creo que es muy importante ver cada una de estas estrategias, porque ahora en combinación con las pruebas de PCR, todas las acciones que se hicieron de manera integral, están haciendo la diferencia en nuestro país ante esta enfermedad tan importante de COVID. ¿Cantones más lejanos, como lo hemos visto a lo largo de estos años? No solo continúa, no ha parado en ningún momento desde el inicio de la pandemia y desde la posibilidad del Ministerio de Salud de poder realizar una secuenciación, una corrida de reacción de cadena de polimerasa. Eso es muy importante. No hemos parado, ya van más de 2 millones de pruebas de PCR. Ustedes saben la cantidad o el recurso tan especializado, el costo que tiene una PCR para COVID, la cual es en tiempo real, la cual nos garantiza esa alta sensibilidad y especificidad para detectar esta enfermedad. No ha parado. Todos los días las cabinas desde tempranas horas están llegando a los diferentes lugares a realizar el tamizaje. Evidentemente, estas tienen fluctuaciones bien importantes en las cuales cuando hay incremento de la cantidad de casos, pues la afluencia de la población hacia estas cabinas nuevamente se vuelve a incrementar y es normal. Entonces se hace todo lo necesario para poder redistribuir. Algo muy importante que la población tiene que saber es que no solo las cabinas de vacunación toman, las cabinas de pruebas PCR toman este examen tan importante, sino que cada hospital, cada unidad de salud tiene asignados un porcentaje de pruebas porque evidentemente hay población que consulta a las unidades de salud o hay población que consulta a los hospitales y de esta manera se saca el total de pruebas que puede rondar tan corto como 2.000 pruebas a tan largo como casi 5.000 pruebas diarias que se puedan realizar. Todo depende de la cantidad de afluencia o de la cantidad de solicitudes de esta reacción de cadena de polimerasa para detectar la enfermedad. Muy importante tener en consideración, la clave no solo fue tomar decisiones oportunas, sino que saber qué era lo que estaba sucediendo y eso lo alcanzamos con la posibilidad de poder realizar reacción de cadena de polimerasa, o sea, poder hacer PCR. Quiero aclarar, no había capacidades en el sistema de salud para poder hacer PCR de ningún tipo. Habían un par de termocicladores que básicamente nos daban resultados de 3-4 pruebas, pero imagínense hacer un comparativo de 3-4 pruebas en otras PCR, no de COVID-19, sino otro tipo de PCR, hacer de 2.000 a 5.000 pruebas diarias relacionadas a la tecnología de PCR, es un avance importante del sistema de salud que ahora le permite tener laboratorios de biología molecular en las regiones en el occidente, en el oriente y por supuesto en la zona central del país, lo cual nos da las capacidades no solo para esta enfermedad, sino que para otras enfermedades importantes que ahora son detectadas a través de reacciones de cadena de polimerasa. Usted que ha recorrido muchos hospitales antes de convertirse en ministro, esta servidora que ha recorrido muchos hospitales por décadas, sabemos que no había capacidad ni para hacer un hemograma, doctor. Tenían que mandar a los pacientes a hacerlos a laboratorios privados. Ese era el sistema de salud que teníamos. Totalmente, es un sistema de salud con pocas capacidades, ni siquiera en lo básico. Creo que es muy importante admirar cómo hemos avanzado en tan corto tiempo y cómo hemos avanzado no solo en lo básico, sino que en situaciones tan complejas y tan importantes como es el desarrollo de la biología molecular. Falta mucho por hacer, definitivamente, pero el presidente siempre ha dicho esto y yo creo que es muy importante el analizar la esencia. Debemos recordarnos de dónde venimos, ver cómo estamos y también tener la mirada fija hacia dónde vamos, porque queremos un sistema de salud más seguro. Todos los salvadoreños en algún momento hacemos uso del sistema de salud. Así es. ¿Y sabe qué es lo importante de ese sistema de salud? Que ese sistema de salud es tan humano que siempre está para toda la población, independientemente usted tenga seguro, no tenga seguro, sea nacional, no sea nacional, el sistema de salud en nuestro país es gratuito y es universal y está con esa única misión de poder cuidar la salud de la población cuando se necesite. Entonces, si nosotros fortalecemos el sistema de salud, si nosotros hacemos lo humanamente posible para que este sistema sea funcional, sea robusto, pues sabemos que también nosotros vamos a tener garantizado en el futuro que ante cualquier emergencia y situación adversa, pues vamos a tener un sistema de salud que va a poder responder ante nuestras necesidades. Importante esa memoria histórica, como usted señala. No siempre el sistema de salud fue gratuito. Recuerda cuando los pacientes en los gobiernos de Arena y del FMLN tenían que pagar, creo que 5 colones primero y después $3 por una consulta médica, tenían que pagar por cada medicamento. Poblaciones que venían solamente con el dinero de su pasaje y no podían ni siquiera costear eso. Eran aquellas cuotas voluntarias. ¿No existía un presupuesto para salud en esas administraciones? Es importante acordarse, había un presupuesto, pero un presupuesto que es la mitad del presupuesto del que ahora se tiene en salud. Entonces nosotros podemos dimensionar por qué ese sistema de salud no era
no era suficientemente capaz de poder dar resolución. Y es bien importante ese comparativo, esas cuotas voluntarias para una consulta. Ahora imaginémonos en este momento en el cual usted recibe una prueba que vale más de $100 totalmente gratuita y se pone una vacuna que todo el mundo estaba corriendo para poder alcanzarla. Creo que es un comparativo muy importante ver cuánto se ha avanzado en el sistema de salud y cuán importante es el apoyo que se le ha dado al tema salud en la administración del presidente Bukele, que nos pone ahora mucho más seguros, y lo vemos desde el presupuesto y también la Asamblea Legislativa haciendo su trabajo para poder garantizar que hoy los salvadoreños estemos mucho más seguros. Octubre es el mes con menos muertes en todo lo que va de la pandemia. Ministro, sin duda lamentamos esa letalidad que se registró, pero sin duda es una gran noticia. Totalmente, una gran noticia porque una tan sola letalidad en todo el mes, eso demuestra que cada resultado que se implementó tuvo su efecto. Definitivamente, ahora cuando lo analizamos en retrospectiva es fácil pensar que se va a alcanzar, pero yo creo que vayamos la población y hagamos memoria específicamente a mediados, finales del año 2020, cuando recién estaba generando todos los impactos de la pandemia. Y recordémonos que era usual que nosotros supiéramos de una persona que estaba no solo ingresada en un hospital por esta enfermedad, sino que también estaba en una situación muy delicada y que corría mucho riesgo la salud o la vida de esta persona. Y esto es muy importante hacer memoria porque ahora cuando vemos un mes en el cual solo tuvimos una afectación de letalidad por COVID-19, eso nos dice, bueno, hemos avanzado mucho, hemos avanzado en uno de los momentos más críticos que ha pasado la humanidad en el tema sanitario. Esta es la cuarta pandemia que va en el tiempo y todas se han caracterizado por generar complicaciones adversas. Cada decisión que los países toman, cada decisión que los sistemas de salud toman, eso es lo que marca la diferencia entre que cuántas vidas se pueden llegar a perder. Y eso es lo que hizo El Salvador, apostarle a la vida, apostarle a la salud en todo momento, como fue indicación del presidente Bukele, y ahora pues hemos tenido estos resultados tan favorables para el mes anterior, mes de octubre, que pues básicamente es el mes con menos letalidades que se tiene en nuestro territorio. Y septiembre, que tuvo 25 días sin fallecidos. Correcto. No solo es un mes, sino que ya es una acumulación de días en las cuales definitivamente ha marcado la diferencia entre la cantidad de letalidades o la cantidad de efectos negativos que se tuvo en el momento más álgido de la pandemia en comparación con estos últimos días. Ahora es muy común observar que vemos en el día a día el tema del COVID-19 con mucho menos temor, sí, pero lo vemos con mucho menos temor porque tenemos protección con la vacunación, tenemos mucha información, tenemos un sistema de salud que da respuesta rápida ante una situación, sabemos que existen mecanismos en los cuales se ha hecho una inversión en salud pública que nos permite pues estar mucho más seguros, pero todo esto ha requerido un trabajo y todo esto ha requerido pues por supuesto el apoyo del más alto nivel como fue el apoyo que ha dado la administración del presidente Bukele. En algún momento cuando se estaban aplicando las vacunas existía entre la población que si querían una marca, que es de un continente, de otro. Hemos visto que, como usted señaló, todas las vacunas funcionan. Todas las vacunas funcionan. Y yo creo que eso es muy importante recalcarlo porque yo siempre hago un comparativo con la población cuando me dice, ministro, pero ¿cuál vacuna es mejor? ¿Esta marca o aquella marca? Y yo le hago otra pregunta, ¿usted ya se ha vacunado para la influenza? Sí, me dice, yo me pongo la vacuna de la influenza todos los años. Y usted ha ido a preguntar cuando llega a ponerse la vacuna de la influenza, ¿qué marcas tiene de vacuna de influenza? No, nunca, me dice. Entonces, eso es un ejemplo muy importante para darnos cuenta que en el tema de la pandemia hubo una cuestión de desinformación importante o intereses siempre relacionados a las situaciones financieras que hacían que la población estuviera muy decidida a investigar si es que esta marca o la otra marca o la otra marca, ¿verdad? Pero en el día a día, con enfermedades tan importantes como la influenza, que tiene más del 10% de letalidad también, no quiere decir que la influenza sea una enfermedad que no genera complicaciones. Así es. Nosotros nos aplicamos la vacuna y no preguntamos ni siquiera la marca de la vacuna, simplemente pedimos la vacuna de la influenza. Entonces, ¿por qué hago este comparativo? Porque debemos tener presente que lo importante no es la marca de la vacuna. Lo importante es que usted se ponga la vacuna para que esté protegido, esto sea en la influenza o esto sea en el COVID-19 o en otras enfermedades, como es la función del esquema regular de vacunación que nosotros utilizamos para proteger a la población. Entonces, muy importante tenerlo en consideración. Sin embargo, cabe aclarar que tuvimos las vacunas más importantemente reconocidas a nivel internacional, como fue Pfizer, Moderna, ¿verdad? Como fueron las diferentes vacunas Sinovac, Sinopharm, que se utilizaron a nivel internacional y que pudieron darnos este momento tan importante
de ser un país que salió adelante ante la pandemia del COVID. Ministro, ¿qué es lo que está ocurriendo con el virus? ¿Se está debilitando o es que los sistemas inmunes de cada salvadoreño o de la población mundial está más fortalecido gracias a las vacunas y que ya nos dio COVID? Yo ya perdí la cuenta, pero ¿es eso, doctor? Exacto, ambos, no solo uno, sino que ambos. Realmente lo que estamos observando es que el virus siempre trata de garantizar su supervivencia. Entonces, para garantizar su supervivencia, cuando el huésped definitivo es el humano, no le conviene al virus generar letalidades para siempre, porque disminuiría la población y eso disminuiría, por supuesto, esa capacidad de replicarse el virus. Él trata de seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va generando, de hasta cierta manera, una facilidad más en la transmisión, pero menos en la agresividad que ésta pueda tener. Esto es lo usual, no quiere decir que sea el 100% de los casos así, pero ¿qué estamos observando? Ahora observamos que hay mayor facilidad de transmisión en el virus, sí, y lo vimos desde las variantes anteriores, ahora experimentadas con Omicron, y en las que vienen probablemente sea todavía mayor la facilidad de transmisión, pero menor la letalidad. Y por otro lado, estamos observando también que la población está teniendo los resultados de las coberturas de vacunación, de que esto le protege porque alerta al sistema y genera defensas en el sistema antes de que desarrollen la enfermedad, pero también aquellas defensas que fueron generadas por el mismo desarrollo de la enfermedad. Las personas también, la mayor parte de la población ya tuvo un desarrollo de COVID-19, a veces incluso hasta sintomático y ni siquiera nos dimos cuenta, pero eso generó las condiciones para que nuestro propio organismo comenzara a formular defensas. Entonces la combinación de vacunación, de educación, de haber desarrollado defensas, ya sea o bien por la vacunación o bien porque desarrollamos la enfermedad, más el periodo de tiempo en el cual este virus se está adaptando, volviendo endémico y que quiere garantizar su supervivencia, hacen que ahora esta enfermedad tenga menores complicaciones. Ojo, menores complicaciones. No quiere decir que no hay complicaciones, sí, son menores. Y es por eso que los grupos vulnerables, específicamente los adultos mayores, los niños, las embarazadas, deben tomar todas las medidas y hacer uso de todas las herramientas que están a disposición para poder proteger su salud ante un posible contagio de COVID-19. Ministro, imagino que así como se han reducido el número de letalidades, es igual el número de hospitalizaciones, se ha reducido muchísimo. Totalmente, hemos reducido la cantidad de hospitalizaciones, evidentemente cuando hay un incremento de la cantidad de casos positivos ante el COVID-19, pues también incrementan la cantidad de ingresos, pero no es lo mismo cuando nosotros estábamos con cerca de 1.000 pacientes, 900 pacientes ingresados en el Hospital de El Salvador por esta enfermedad, a tener ahora una cantidad pues, que ronda no más de 100 pacientes con problemas respiratorios relacionados a esta enfermedad en el Hospital El Salvador. Entonces, un dato muy importante a tener en consideración porque nos demuestra cómo, a pesar de que estamos observando un incremento de la cantidad de casos, que es lo que mencionábamos, pueden haber elevaciones y disminuciones, ¿verdad? La cantidad de pacientes que llegan a un ingreso hospitalario, y eso quiere decir que necesitan ayuda médica porque su sistema no logra vencer a esta enfermedad, es mucho menor. ¿Y por qué es mucho menor? Porque desarrollamos defensas, porque tenemos coberturas de vacunación altas, porque oportunamente lo identificamos, porque hemos tenido pues, a disposición a lo largo del tiempo intervenciones que han hecho que el virus ahora trate solo de garantizar su supervivencia, y esto es disminuir la agresividad que este tiene, por todos los factores que hemos hablado. Entonces es muy importante tenerlo en consideración, pero también otra cosa importante en tener en consideración es ver cómo en este momento, a pesar que la pandemia podría decirse en su momento, ya estamos a 2 años después de haber iniciado, el sistema de salud sigue teniendo las competencias o sigue teniendo el apoyo necesario para poder garantizar, dar una respuesta cuando los salvadoreños lo necesiten. Tan drástico el cambio, la transformación. Hablábamos de cómo estos kits llegan hasta la puerta de su casa. El kit azul incluye aspirina, acetaminofén, vitamina C, vitamina D3, zinc y el kit también molnupiravir. Pero también hablábamos, doctor, de la importancia de que seamos conscientes en completar el medicamento, porque hablar del COVID-19 realmente golpea fuerte el organismo, doctor, y podemos después dar paso a más situaciones complejas en nuestra salud. Sí, totalmente. Dentro de los diferentes kits que hemos observado, siempre hemos tenido a disposición kits para implementar en los diferentes niveles
de agresividad que esta enfermedad tuvo, desde el kit azul, que era el medicamento sintomático, vitamina para fortalecer, el kit celeste, que es ahora distribuido a todas las personas que tienen una situación de positividad ante COVID-19, con el molnupiravir, que limita inmediato la progresión o la replicación viral. Este medicamento es clave y importante. Si usted tiene una enfermedad de COVID-19, lo primero que debemos hacer es tomarnos el kit de molnupiravir. A veces es importante también aclarar, esto es muy resolutivo porque la dosis, la cantidad de tabletas a veces asusta, porque nos tenemos que tomar 4 tabletas cada 12 horas, entonces es bien importante que de repente nos preocupamos porque decimos, si son un montón de tabletas y si usted tiene temor y no se lo toma completo, esto no puede cumplir su objetivo tan importante, que después de un par de dosis, básicamente el cuerpo está reaccionando y limitando la cantidad de efectos negativos. Entonces, bien clave el tenerlo presente. Pero también hemos tenido otro kit de medicamentos, que ese casi no lo hemos observado, que es el kit blanco, la cajita blanca. Esa cajita blanca que se administra a los pacientes que han sido dados de alta de situaciones complejas, de ingreso hospitalario, que también incorporaron otro de los medicamentos clave en el manejo de COVID-19, que fue el tema de la anticoagulación oral. Yo creo que toda la población ha escuchado en más de algún momento una situación en la cual alguien fue operado de una intervención quirúrgica y a los días de la intervención tuvo un problema de algún coágulo en el pulmón. Y esto es precisamente porque antes no se contaba con anticoagulación oral para que el paciente pudiera tomar o completar ese tratamiento. No teníamos este tipo de medicamentos que, implementados ahora también en el kit de COVID para el alta, ha limitado los efectos adversos, ya que esta enfermedad tiene uno de sus componentes principales, que es hacer hemoconcentración. La enfermedad es la responsable de generar en el organismo coágulos que posteriormente pueden llegar a obstruir regiones de nuestro organismo, como es el pulmón, como es el corazón y como es el cerebro. Entonces, toda la implementación de medicamentos, toda la distribución de los kits y, por supuesto, el teleseguimiento ha hecho la diferencia. Y que obviamente ahí es muy importante, me imagino, identificar los pacientes que ya tienen problemas de diabetes u otro tipo de enfermedad, doctor. Correcto, que son aquellos que pues tienen mayores comorbilidades y que son aquellos que pueden desarrollar con mayor frecuencia este tipo de enfermedades. Estos son todos los pacientes pues, que reciben a disposición este tipo de medicamento que está en la red pública de manera gratuita. El 132, doctor, una línea telefónica que creo que nos da tranquilidad, nos da paz saber que hay un médico atrás de esa línea y que usted puede llamarle y consultarle desde, mire, tengo fiebre, dolor de cuerpo. Háblenos de ese sistema, de cómo va avanzando y cómo está cada vez más al servicio de la población salvadoreña. El sistema de emergencias médicas ha tenido un crecimiento impresionante. Es un sistema que tiene un objetivo principal y es acompañar en todo momento a la población cuando está en un momento difícil, desde un accidente hasta una situación de salud pública tan importante como ha sido el COVID-19. Lo estamos viendo hoy también en la viruela símica, lo estamos viendo penetrarse en las necesidades básicas de la población, y es que todos necesitamos información y acompañamiento en un momento en el cual estamos pasando una situación adversa. Y eso es tan fácil de darnos cuenta porque al inicio, y pongo de ejemplo la pandemia, no es lo mismo estar cursando la enfermedad en esos primeros días que todos estamos preocupados, que la población incluso hasta tenía temor de una persona que estuviera desarrollando esta enfermedad. Imagínense ese momento que no solo todos tenían temor, sino que nadie lo quería acompañar. Así ¿verdad? es. Y la implementación de medidas estratégicas de manera digital o teleseguimiento o llamadas telefónicas, como hoy se está realizando en el tema del sistema de emergencias médicas, eso nos permite estar más seguros porque tenemos en todo momento un acompañamiento, alguien que va a estar pendiente, que nos va a realizar una llamada todos los días, que va a preguntar cómo está nuestra sintomatología, si es necesario o evalúa o identifica una situación, traslada un equipo para que usted lo puedan observar, le hace llegar el kit de medicamentos, sabe cómo salió su resultado de la prueba de PCR, no solo de la prueba de PCR de COVID, sino que de otras enfermedades, y también está en todo momento ante una situación de accidente que usted pueda presentarse. Entonces vemos un crecimiento. Yo le pongo un ejemplo de la población siempre. Antes usted veía un accidente de tránsito, ¿verdad? Y lo primero que usted veía era que pues todos los salvadoreños hacíamos lo necesario para poder ayudarle a la población o a la persona que tuvo el accidente, aunque sea en la cama de un pick-up, o veíamos a los comandos de salvamento que siempre nos han apoyado y a los cuales tenemos mucho agradecimiento, la Cruz Roja, la Cruz Verde, los comandos de salvamento. Pero nunca veíamos un sistema de emergencias médicas. No existía. No existía.
un sistema de emergencias médicas. Era básicamente una ilusión que tenían aproximadamente como 15 o 20 ambulancias para todo el país. ¿Usted cree que la capacidad de 15, 20 ambulancias iba a dar la cobertura? Jamás. Ahora cuando usted tiene un accidente, usted lo puede ver, quizás ni usted lo tuvo, pero usted ve la ambulancia que dice Ministerio de Salud, Sistema de Emergencias Médicas, usted lo ve presente y son de los primeros que llegan. No solo le llegan a atender ante un accidente, no solo le están pendientes de la llamada telefónica para ver cómo siguió del COVID, no solo le brindan información ante otras situaciones, sino que también están apoyando en todo lo necesario para que el fortalecimiento y la robustez del sistema de salud continúe. Y eso, otra de las instituciones estratégicas que sí han sido apoyadas a través de la administración del presidente Bukele. Imagino que son ambulancias equipadas y con personal de salud al interior médico para atender este tipo de emergencias. Totalmente, esto es recurso humano capacitado que está constantemente en formación. Estos son equipos, ambulancias que cuentan con lo necesario para poder atender no solo una emergencia, sino que también poder dar respuesta rápida ante una situación adversa y también todo un sistema de coordinación en el cual de manera remota, a través de teleseguimiento, a través de diferentes mecanismos digitales, que se integra perfectamente con la transformación digital que está sufriendo el Ministerio de Salud, esto nos permite avanzar mucho más rápido para la población salvadoreña. Me quedan 2 minutos de entrevista, ministro. No puedo dejar de preguntarle sobre los números de viruela símica en nuestro país. Estamos teniendo ya al momento 17 casos de viruela símica en nuestro territorio. Es muy importante que la población lo tenga presente. Existe ya a disposición la vacuna para aquellas personas que tienen riesgo de estar en contacto con una persona que desarrolló esta enfermedad. Se está poniendo a disposición. ¿A quiénes le ponemos la vacuna? La ponemos al personal que está procesando las pruebas de PCR para viruela símica, a las personas contacto de una persona que está con un caso positivo de viruela símica. Ya se están aplicando, vamos alrededor de más de 15 dosis aplicadas. Cuando nosotros hacemos un comparativo de ver 15 dosis por relación a los 11 millones que ha recibido el país en tema de COVID, decimos es una cantidad pequeña, pero es una cantidad pequeña porque esta enfermedad tiene un ritmo de crecimiento mucho menos acelerado que el tema de la pandemia de COVID-19. Si nosotros damos cuenta a 17 casos en comparación con los casos de la otra enfermedad, definitivamente es importante tenerlo en consideración. Pero lo más importante es tener también presente que el sistema de salud ha dado respuesta oportuna, que el sistema de emergencias a través de la opción 4 también está disponible para el tema de la información de la viruela símica y sobre todo que a este momento no va ninguna letalidad a causa de viruela símica ni ningún contagio dentro de los círculos cercanos de los pacientes que han sido confirmados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, está funcionando el equipo de epidemiología que está pendiente de dar recomendaciones, instrucciones a toda la familia para que limitemos el contagio. Está funcionando ya la vacuna porque también esto está apoyando para que no tengamos la enfermedad, porque la vacuna previene el 100% de letalidad y más del 85% de desarrollar la enfermedad. Pues está funcionando todas las recomendaciones que hemos dado a la población salvadoreña y esto demuestra nuevamente cómo esa apuesta del presidente por robustecer el sistema de salud para cuidar de los salvadoreños ha sido muy acertada. Qué bueno, ministro, que podamos conocer, saber de la capacidad que tienen estas vacunas, pero que no solo lo conozcamos de otros países, que sea la experiencia de otros países, sino que la podamos estar experimentando nosotros. Y yo también siempre insisto en la vacuna para nuestras niñas, la del virus del papiloma, que es tan importante aplicarla a nuestras niñas y que es un apoyo por parte del Ministerio de Salud que ya se hubiese querido tener en las generaciones pasadas. Una apuesta estratégica, una apuesta importante, todas las familias salvadoreñas que han tenido a su madre, a su abuela con un cáncer cervicuterino comprenden la gravedad de esta enfermedad y lo doloroso. Y ahora saber que todo eso hubiera podido ser prevenible porque la mayor parte de los casos de cáncer cervicuterino están relacionados directamente al virus del papiloma humano y que ahora está a disposición para que podamos proteger a todas nuestras niñas, creo que es un punto importante y una decisión muy acertada que demuestra cómo este sistema de salud, bajo el apoyo del presidente Bukele y bajo la visión y el liderazgo que ha tenido, nos permite dar soluciones directas para la población. Y sin duda también de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, sumamente preocupada por nuestras niñas y de ahí este tipo de apuestas. Solo para despedirnos, mostrar dónde van a estar ahora los tamizajes, como usted lo señalaba, doctor, las pruebas PCR continúan, nunca han parado en todo este esfuerzo. Hoy estarán en el Parque Central de la Unión, en el Parque Central de Obeliscos en San Juan Talpa, frente al Mercado de Sacamil en Mexicanos, es decir, abordando todo el territorio nacional. Su querido La Unión, donde hizo su residentado, doctor. Sí, donde hice el año social. El año social. De verdad, un
departamento muy bonito y un departamento que pues tiene toda esa posibilidad de desarrollar las capacidades para todos nuestros médicos de año social. Gracias, doctor, por todo el esfuerzo que está realizando junto a todo el equipo del Ministerio de Salud. Gracias por transformar la historia de nuestro país.